Hoy es 29 de agosto de 2024, y en este video exploraremos las lecturas del día y reflexionaremos sobre su significado profundo. Comenzaremos con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y luego nos adentraremos en el Evangelio según San Marcos, que narra la historia del martirio de San Juan Bautista. Finalmente, ofreceremos una reflexión sobre cómo estas lecturas pueden inspirarnos en nuestra vida diaria. En la primera carta a los Corintios, San Pablo se dirige a la comunidad cristiana de Corinto con un saludo lleno de gracia y paz. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, junto con Sóstenes, su colaborador, expresa su gratitud por los dones divinos concedidos a los creyentes a través de Cristo Jesús. Él destaca cómo estos dones han enriquecido a la comunidad en palabra y conocimiento, y cómo el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ellos. Pablo asegura a los corintios que no carecen de ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien los mantendrá irreprochables hasta el fin. Esta carta es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la unión que los creyentes tienen con Jesucristo. Pasando al Evangelio según San Marcos, nos encontramos con una historia dramática y conmovedora, el martirio de San Juan Bautista. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel debido a que Juan le reprochaba su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Herodías, llena de rencor, buscaba la oportunidad de eliminar a Juan. Sin embargo, Herodes respetaba a Juan, reconociendo su rectitud y santidad, y lo protegía a pesar de estar desconcertado por sus palabras. La ocasión para Herodías llegó durante un banquete de cumpleaños que Herodes ofreció a su corte y a los principales de Galilea. La hija de Herodías, Salomé, bailó para los invitados, y su actuación complació tanto a Herodes que le prometió concederle cualquier deseo, incluso la mitad de su reino. Siguiendo el consejo de su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una charola. A pesar de su tristeza, Herodes, por mantener su juramento y no desairar a sus invitados, ordenó la ejecución de Juan. El verdugo cumplió la orden, y la cabeza de Juan fue entregada a Salomé, quien a su vez se la dio a su madre. Los discípulos de Juan recogieron su cuerpo y lo sepultaron. Esta historia nos muestra la valentía y la integridad de Juan el Bautista, quien no temió denunciar la injusticia y el pecado, incluso a costa de su vida. Su testimonio es un llamado a la fidelidad y a la defensa de la verdad, sin importar las consecuencias. La figura de Juan el Bautista nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a vivir conforme a los principios del Evangelio, enfrentando las dificultades y las persecuciones con la misma firmeza y confianza en Dios. En la reflexión de hoy, consideramos cómo las lecturas nos desafían a examinar nuestra vida y nuestra fe. San Pablo nos recuerda que hemos sido enriquecidos con dones divinos y que estamos llamados a vivir en comunión con Cristo, esperando su manifestación. Esta comunión nos fortalece y nos mantiene firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de prueba. Por otro lado, el ejemplo de Juan el Bautista nos inspira a ser valientes y a defender la verdad, recordándonos que nuestra fidelidad a Dios es lo más importante, incluso cuando enfrentamos oposición o peligro. Al meditar sobre estas lecturas, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos viviendo en comunión con Cristo y esperando su manifestación con esperanza y confianza? ¿Tenemos la valentía de Juan el Bautista para defender la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil o peligroso? Que estas preguntas nos guíen en nuestro camino de fe y nos ayuden a crecer en santidad y en nuestra relación con Dios. Continuando con nuestra reflexión, profundicemos en el impacto que las lecturas de hoy pueden tener en nuestra vida cotidiana. La valentía de Juan el Bautista y la gratitud de San Pablo nos ofrecen lecciones valiosas sobre cómo vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida. La historia de Juan el Bautista es un poderoso recordatorio de la importancia de la integridad y la valentía en nuestra vida espiritual. Juan no temió hablar la verdad, incluso cuando sabía que sus palabras podrían llevarlo a la muerte. Su vida fue un testimonio constante de su compromiso con Dios y su misión de preparar el camino para Jesús.
En un mundo donde a menudo enfrentamos presiones para conformarnos y callar ante la injusticia, el ejemplo de Juan nos desafía a ser firmes en nuestra fe y a defender lo que es correcto, sin importar las consecuencias. La valentía de Juan el Bautista también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a enfrentar las dificultades por nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad y la justicia, incluso cuando es impopular o peligroso? ¿Tenemos el coraje de hablar en contra de la injusticia y el pecado, como lo hizo Juan? Estas son preguntas importantes que debemos considerar mientras buscamos vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Por otro lado, la gratitud de San Pablo en su carta a los Corintios nos recuerda la importancia de reconocer y agradecer los dones que Dios nos ha dado. Pablo expresa su agradecimiento por los dones divinos que los corintios han recibido a través de Cristo Jesús, y destaca cómo estos dones han enriquecido a la comunidad en palabra y conocimiento. Esta gratitud no solo es una expresión de reconocimiento por las bendiciones recibidas, sino también un llamado a utilizar estos dones para el bien de la comunidad y para la gloria de Dios. La gratitud es una actitud fundamental en la vida cristiana. Nos ayuda a reconocer la presencia y la acción de Dios en nuestra vida, y nos motiva a vivir de manera más consciente y agradecida. Al igual que Pablo, estamos llamados a dar gracias continuamente por las bendiciones que hemos recibido y a utilizar nuestros dones para servir a los demás y construir el reino de Dios. Además, la carta de Pablo nos recuerda que estamos llamados a vivir en comunión con Cristo y a esperar su manifestación con esperanza y confianza. Esta comunión nos fortalece y nos mantiene firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de prueba. La certeza de que Dios es fiel y que nos ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestro camino de fe. En este contexto, es importante considerar cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado. ¿Estamos poniendo nuestros talentos y habilidades al servicio de los demás? ¿Estamos viviendo en comunión con Cristo y esperando su manifestación con esperanza y confianza? Estas son preguntas que nos pueden guiar en nuestra reflexión y en nuestro crecimiento espiritual. Finalmente, al meditar sobre el ejemplo de Juan el Bautista y la gratitud de San Pablo, podemos encontrar inspiración para nuestra propia vida de fe. La valentía de Juan nos desafía a ser firmes en nuestra defensa de la verdad y la justicia, mientras que la gratitud de Pablo nos invita a reconocer y agradecer las bendiciones que hemos recibido. Ambas actitudes son esenciales para vivir una vida cristiana auténtica y comprometida. Que el ejemplo de Juan el Bautista y las palabras de San Pablo nos inspiren a vivir nuestra fe con valentía y gratitud, y a utilizar nuestros dones para el bien de la comunidad y para la gloria de Dios. Al hacerlo, podemos ser testigos del amor y la fidelidad de Dios en el mundo, y contribuir a la construcción de su reino aquí en la tierra. Al concluir nuestra reflexión, es esencial considerar cómo podemos aplicar las lecciones de las lecturas de hoy en nuestra vida diaria. La valentía de Juan el Bautista y la gratitud de San Pablo no son solo ejemplos históricos, sino guías prácticas para nuestra propia jornada espiritual. La historia de Juan el Bautista nos enseña que la fidelidad a Dios a menudo requiere valentía y sacrificio. Juan no temió denunciar la injusticia, incluso cuando sabía que esto podría costarle la vida. Su ejemplo nos desafía a ser valientes en nuestra fe, a hablar la verdad y a defender la justicia, sin importar las consecuencias. En un mundo donde la verdad a menudo es relativizada y la justicia puede ser ignorada, el testimonio de Juan nos recuerda que estamos llamados a ser luz y sal en la tierra, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a ser testigos del amor y la justicia de Dios. La gratitud de San Pablo, por otro lado, nos invita a reconocer y agradecer los dones que hemos recibido de Dios. Pablo no solo agradece por los dones divinos concedidos a los corintios, sino que también los anima a utilizar estos dones para el bien de la comunidad y para la gloria de Dios. Esta actitud de gratitud es fundamental en nuestra vida espiritual, ya que nos ayuda a vivir de manera más consciente y agradecida, reconociendo la presencia y la acción de Dios en nuestra vida. Además, la carta de Pablo nos recuerda que estamos llamados a vivir en comunión con Cristo y a esperar su manifestación con esperanza y confianza.
Esta comunión nos fortalece y nos mantiene firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de prueba. La certeza de que Dios es fiel y que nos ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestro camino de fe. Al reflexionar sobre estas lecturas, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos viviendo en comunión con Cristo y esperando su manifestación con esperanza y confianza? ¿Tenemos la valentía de Juan el Bautista para defender la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil o peligroso? Estas preguntas nos pueden guiar en nuestro camino de fe y nos ayudarán a crecer en santidad y en nuestra relación con Dios. Las lecturas de hoy nos ofrecen lecciones valiosas sobre la valentía, la gratitud y la fidelidad. La valentía de Juan el Bautista nos desafía a ser firmes en nuestra defensa de la verdad y la justicia, mientras que la gratitud de San Pablo nos invita a reconocer y agradecer las bendiciones que hemos recibido. Ambas actitudes son esenciales para vivir una vida cristiana auténtica y comprometida. Que el ejemplo de Juan el Bautista y las palabras de San Pablo nos inspiren a vivir nuestra fe con valentía y gratitud, y a utilizar nuestros dones para el bien de la comunidad y para la gloria de Dios. Al hacerlo, podemos ser testigos del amor y la fidelidad de Dios en el mundo, y contribuir a la construcción de su reino aquí en la tierra. Que estas reflexiones nos guíen y nos fortalezcan en nuestro camino de fe, y que siempre busquemos vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, confiando en la fidelidad y el amor de Dios. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.